Bienvenidos una semana más a nuestro recorrido por la Sagrada Escritura. Después de recorrer el tiempo convulso de los jueces, la Sagrada Escritura nos invita ahora a entrar en una historia silenciosa. Ya no escucharemos el estruendo de las batallas, sino el sonido de las espigas cayendo durante la siega. Y será precisamente allí, en un campo de Belén, donde Dios comenzará a preparar uno de los capítulos más importantes de la historia de la salvación. A primera vista, puede parecer una historia sencilla, casi cotidiana. No encontraremos grandes batallas, ni conquistas, ni prodigios extraordinarios. Sin embargo, precisamente en esa sencillez, descubriremos cómo Dios actúa silenciosamente en la vida de personas humildes y fieles. La historia se desarrolla en la época de los jueces, un tiempo marcado por la inestabilidad y el alejamiento de Dios. Pero en medio de esa oscuridad brilla el testimonio de una familia que aprende a confiar en la providencia divina, incluso en las circunstancias más difíciles. En esta primera parte conoceremos el contexto, la composición y el mensaje de este pequeño libro, cuya importancia supera con mucho la brevedad de sus páginas. Descubriremos también cómo la figura de Ruth ocupa un lugar privilegiado dentro de la historia de la salvación y cómo su ejemplo prepara discretamente el camino hacia la venida de Jesucristo. Comencemos, pues, esta introducción con un corazón abierto, dejando que la palabra de Dios nos enseñe que las obras más grandes del Señor nacen muchas veces en la sencillez de la vida cotidiana. Terminado el libro de los jueces, y antes de que se inicien los libros de Samuel, la narración de los orígenes de la monarquía en Israel, la Sagrada Biblia incluye un libro breve con una historia entrañable, la de Ruth. Este escrito no forma parte de la historia deuteronomista, pero aparece insertado aquí en los más antiguos códices griegos y en la Vulgata latina. Sin embargo, en la Biblia hebrea se incluye entre los escritos. Es uno de los 5 Megillot, es decir, de los 5 rollos de pergamino que se leen en algunas fiestas judías. En concreto, el libro de Ruth se lee en las sinagogas en el día de Pentecostés, fiesta en que los judíos dan gracias a Dios con motivo de la siega. Como decía un sacerdote que conocí, Dios también escribe la historia de la salvación en voz baja. Creo que esta frase resume muy bien este pequeño libro. Hay un detalle que no quiero desvelar del todo, porque todavía no lo hemos leído, pero os dejo una pista para que os fijéis las casualidades. En Ruth parece que todo sucede por casualidad. Una decisión, un viaje, un campo, una cosecha, un encuentro. Pero poco a poco descubriremos que el autor sagrado quiere enseñarnos justo lo contrario. Para quien confía en Dios, las casualidades empiezan a parecer providencia. El libro de Ruth narra la historia de cómo una mujer extranjera, de cuya descendencia nacería el rey David, se incorporó al pueblo de Israel. Su contenido se podría estructurar en 2 partes. La primera, Ruth se acoge a la protección del Señor. Esta parte está centrada en la decisión de Ruth de dejar su pueblo y la familia de sus padres para ir a residir en Belén de Judá. La narración comienza contando que un judío llamado Elimelech salió de la tierra de Judá en tiempos de una gran escasez de alimentos y que se dirigió a Moab. Allí, tras su muerte, sus hijos contrajeron matrimonio con 2 jóvenes moabitas, Orpa y Ruth, pero estos fallecieron poco después. Cuando Noemí, su viuda,
decidió regresar a Belén, una de sus nueras, Ruth, se ofreció a acompañarla con unas palabras que son un testimonio inolvidable de fidelidad. A donde vayas, iré, y a donde pases las noches, las pasaré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ante la firmeza de su declaración, Noemí optó por aceptarla en su compañía, como si fuera su propia hija. Cuando ambas llegaron a Belén, Ruth salió a espigar tras los segadores con el fin de conseguir alimento para ella y su suegra, y Dios la bendijo por haber confiado en él. En una segunda parte, Ruth se incorporará a la casa de Israel. Esta segunda parte gira en torno a la redención, una costumbre tradicional en Israel que obligaba a proteger a los animales desamparados por cualquier causa, llamada en lugar de redención, Geulah. Mientras Ruth recogía espigas en el campo, conoció a Booz, un pariente rico de su difunto suegro Elimelec. Cuando, de regreso a casa, cuenta a Noemí lo sucedido, ésta le dice que ese hombre es uno de los que podían ejercer esa acción protectora sobre ellas. Instruida por Noemí, Ruth acude a buscar la protección de Booz, y este, admirado por las virtudes que descubre en la moabita, se enamora de ella y decide asumir esa responsabilidad. No obstante, como esa tarea correspondía en primer lugar a otro pariente más próximo, resuelve primero las cuestiones legales pertinentes. Finalmente, la toma por esposa, y de este matrimonio nace Obed, que llegaría a ser padre de Jesé y abuelo de David. Como ya hemos dicho, el libro de Ruth no forma parte de la historia deuteronomista, sino que tiene características singulares. Compuesto probablemente cuando Judá era una provincia del Imperio Persa, entre los siglos VI y IV a.C. El libro deja una puerta abierta a la dimensión universal de la salvación divina, precisamente cuando se insistía a los israelitas en que no contrajesen matrimonio con mujeres extranjeras para salvaguardar así la identidad del pueblo. El libro de Ruth muestra que también fuera de Israel había mujeres buenas y fieles a Dios, y que Dios contaba con ellas para hacer grandes cosas en la historia de la salvación. De la descendencia de una mujer moabita, Ruth, habría de nacer el rey David. La finalidad principal del autor no era narrar con detalle unos hechos pasados, sino enseñar que el mantenimiento de la propia identidad religiosa y cultural no está reñido con la apertura a otros pueblos y a otras gentes. En una época en que se estaba levantando en el judaísmo post-exílico de Jerusalén un muro de separación entre judíos y gentiles, llama la atención la benevolencia con que se trata el matrimonio mixto entre Booz, un judío, y Ruth, una extranjera. Tampoco se censura a Mahlón ni a Kilión, los hijos de Elimelec, por haberse casado con mujeres del país de Moab. De este modo, en la Sagrada Escritura se va insinuando que la salvación de Dios no se limita a su pueblo elegido, sino que tiene apertura universal. Se dirige a todos los hombres y mujeres de todas las razas y pueblos. Dios no rechazó a una mujer extranjera, sino que contó con su fidelidad para que formase parte de la línea genealógica del Mesías. A su vez, todo el libro es un testimonio del cuidado paternal de Dios hacia los hombres. En él no se narran intervenciones divinas espectaculares, pero se observa cómo Dios está continuamente detrás de la aparente normalidad de los acontecimientos, velando con su providencia. Después del sufrimiento por la muerte de sus maridos, las dos mujeres llegan a Belén precisamente en el tiempo de la siega, y Ruth
tiene la suerte de espigar en el campo de un pariente de Elimelec, llamado Booz, justo cuando éste regresa a Belén. Después, cuando Booz quiere resolver las cuestiones legales necesarias para hacerse cargo de Ruth, sube a la puerta de la ciudad precisamente en el momento en que pasaba por allí el pariente con el que quería hablar. Como estos, hay numerosos detalles aparentemente intrascendentes que no son casualidades, sino que dejan entrever que Dios vela por sus criaturas. Todas estas cosas suceden guiadas delicadamente por la providencia de Dios, de modo que parece que acontecen con la naturalidad de las acciones de la vida ordinaria. La misma protagonista, Ruth, posee una exquisita sensibilidad religiosa y proporciona un modelo digno de imitación. Ruth escogió al Señor como su Dios y puso toda su vida a la sombra de sus alas, es decir, bajo su protección. Por fidelidad a Él, dejó su tierra y la casa de sus padres, y Dios bendijo con abundancia tal generosidad y fidelidad. El libro de Ruth a la luz del Nuevo Testamento. A la luz del Nuevo Testamento se entiende cómo el Señor hizo de Ruth una de las grandes mujeres que protagonizaron la historia de la salvación, de la misma manera que ocurrió con Raquel, Lía o Tamar. De su nieto nacería el rey David, y por eso alcanzó el honor que su nombre apareciera en la línea directa de la que habría de nacer Jesucristo. La tradición cristiana ha visto reflejados en esta mujer a todos los hombres y mujeres de pueblos muy diversos, que al conocer al Señor se incorporan a su iglesia y encuentran en ella su casa. En el Evangelio de San Mateo comienza mencionando una parte de la genealogía de Jesucristo. Y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Por otra parte, en la lectura del libro de Ruth encuentran particular resonancia las palabras de San Pablo: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios está presente en todas las encrucijadas del mundo y actúa con discreción en la vida corriente. Todos los detalles de la existencia tienen un relieve singular cuando, perseverando en la fidelidad al Señor como Ruth, se descubren las huellas de su acción en el acontecer diario. Con esta introducción hemos dado el primer paso para comprender mejor el libro de Ruth. La próxima semana comenzaremos su lectura completa, acompañando a Noemí, Ruth y Booz, en una historia llena de fidelidad, esperanza y providencia. A través de sus vidas descubriremos que Dios sigue escribiendo la historia de la salvación incluso cuando todo parece perdido. Y muchas veces su acción se manifiesta en los pequeños gestos de amor, de trabajo y de confianza. Gracias por acompañarme una semana más en este camino por la Sagrada Escritura. Tu lámpara es la lámpara para mis pasos y luz en mi sendero. Del Salmo 119. Que el Señor bendiga vuestra escucha y haga que su palabra siga dando fruto abundante en vuestra vida. Hasta la próxima semana.